A todos, buenos días. Iniciando ese ciclo de conferencias de la sección de Hombro y Codo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy tenemos una conferencia bastante especial a cargo del doctor Juan David Lacutir. El doctor Lacutir es ortopedista de la Universidad del Rosario del programa de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es cirujano de Hombro y Codo de la Fundación Santa Fe de Bogotá en nuestra sección y es fellow del doctor Pascal Boileau. Actualmente trabaja en el Hospital Serena del Mar como cirujano de Hombro y Codo. Y esta charla es producto de una iniciativa del doctor Lacutir de recopilar toda la historia de nuestra especialidad en Colombia. Así que, sin más preámbulo, le doy paso al doctor Lacutir. Lacu, bienvenido a este subespacio y por favor, ilústrenos en nuestra historia. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Esta presentación, como usted dijo, es la historia de la cirugía de hombre en Colombia y sí nace una iniciativa, pero tener esa iniciativa yo creo que tiene algunos riesgos y es lo que reflejo en esta frase del doctor Roberto Arango Sanín y es hacer historia implica una gran responsabilidad, pues se pueden ignorar cosas importantes, desconocer méritos preciosos u omitir eventos interesantes al mismo tiempo alabar inmerecidamente a personas y ponderar acontecimientos intrascendentales. Y es precisamente uno de los riesgos que puedo tener en esta presentación y yo creo que este es como el principal disclosure de la presentación. Eh, yo quiero dividir la presentación en dos partes. Una primera parte de qué fue antes de los años 90 y luego de los años 90 con una nueva consolidación de la especialidad de hombro. El martes 28 de mayo de 1946 se fundó la Sociedad Colombiana de Ortopedia a cargo de estas dos personas principalmente, el primer presidente honorario, que fue el doctor Lisandro Leiva, y el doctor Enrique Botero Marulanda. Y yo quiero reflejar tres publicaciones ya desde este momento, que voy a intentar adherirme un poco a a la evidencia también en la historia. El doctor Lisandro Leiva, quien tuvo una formación como ortopedista en Francia y posteriormente perteneciendo al ejército francés, tiene y hizo uno de los principales publicaciones en ese momento y fue en 1917 este dispositivo que se denominó el aparato, el aeroplano. Y era un tratamiento, era como un brace en abducción articulado para el tratamiento de las fracturas de húmero proximal. Esta publicación de 1917 fue de los primeros aportes que yo he encontrado a la cirugía de hombres del campo pues, de la ortopedia nacional. Es el mismo doctor Lisandro Leiva quien hace la primera publicación de un libro de ortopedia a nivel nacional, que lo hace posterior a su llegada en 1920, donde nuevamente muestra el tratamiento funcional de las fracturas y hace referencia a este dispositivo que es el aeroplano. Luego de estas dos primeras personas, el primer presidente honorario, el primer presidente de la sociedad, yo creo que lo que empieza a ocurrir son los primeros servicios de ortopedia a cargo de las primeras personas que fueron referentes en cada una. El doctor Jaime Quintero Esguerra, que fue de la parte de la Universidad Nacional, el doctor Roberto Arango Sanín con la Universidad Javeriana, y es el doctor Jaime Quintero Esguerra quien tiene la segunda publicación, en opinión, importante en relación a hombres. Que el doctor Quintero tiene una publicación de 1946, el mismo año de la fundación de la sociedad, de complicaciones arteriales y venosas en fracturas de miembro superior, solamente la extremidad en general. Así como ocurría esto en Bogotá, en diferentes partes del país también se fueron organizando los primeros servicios de ortopedia. Estuvo acá con el doctor Julio Calón en Cali y el doctor Rafael Roldán en Medellín. El doctor Roldán tuvo entrenamiento específico también en Mississippi y es el doctor Roldán, este ortopedista que fue el pionero de la parte de ortopedia en Medellín, quien hace la primera presentación de un colombiano en la Academia Americana con esta presentación, el síndrome de brida acromio humeral, que posteriormente fue publicado, pero carga la primera presentación de un colombiano que también fue de hombro en este momento. Eso ocurrió en 1966. Después de este momento yo creo que se consolida una primera etapa de personas que no se dedicaron solamente al hombro, eran ortopedistas y su labor realmente importante fue diferenciar la cirugía general de la ortopedia y luego diferenciarla, consolidarla en diferentes regiones de Colombia. Por eso es que yo creo que es importante reconocer como pioneros de ortopedia que hicieron un aporte a la cirugía de hombro, el doctor Lisandro Leiva, el doctor Enrique Botero Marulanda, el doctor Jaime Quintero Higuera, Roberto Arango Sarín, Julio Calonge y Rafael Roldán con su primera presentación posteriormente de bridas acromiomorales en la Academia Americana de Ortopedia. En este momento yo creo que pasamos a una segunda etapa y son personas que ya aparte de ser ortopedistas, fueron ortopedistas que se fueron enfocando en una actividad principal.
en este momento refleja o resalta en el campo de cirugía de hombro el doctor Fabio Hermida del Hospital Militar y Hospital La Samaritana, quien no solamente hacía hombro, pero hacía cirugía de cadera y cirugía de hombro. Eh, y buscando evidencia, doctor Hermida, también encuentro dos publicaciones muy importantes. Primero esta, y en ese momento que cada día es menos frecuente, pero en ese momento aparentemente era más frecuente por esta publicación del doctor Fabio Hermida de luxación traumática inveterada anterior del hombro, en donde describe su experiencia en el tratamiento de la luxación inveterada a través de su técnica, que aquí en la parte, en la imagen de la izquierda, proponía una incisión curvilínea en la arriba anterior del hombro para hacer una disección amplia de los tejidos blandos y describía también los desenlaces de sus pacientes, que siguió desde el 66 hasta el 89 en esta publicación. No solamente aportó conocimiento nacional para la luxación inveterada de hombro, sino también hace esta publicación que a mí me llama bastante la atención y dice algunas anotaciones sobre la luxación recidivante del hombro. Y algunas anotaciones para el doctor Fabio Hermida era 40 años de experiencia con 280 hombros en 275 pacientes. Esa es la publicación que hace ya tardíamente en el 96 que yo encuentro la referencia y me llama bastante la atención como el doctor Hermida, siendo pionero, seguía básicamente los principios de Gottman y hacía el seguimiento del desenlace final, y esta es la evidencia de eso, el seguimiento a 40 años de su experiencia y la publicación el desenlace de 280 hombros que trató. Sin embargo, cuando realizaba entrevistas y preguntaba cómo era el doctor Fabio Hermida en su día a día y cuáles eran sus principales características, pues era notorio que tenía un especial interés por la inestabilidad anterior recurrente de hombro, pero también era interesante cómo en el transcurso de su carrera negaba la existencia de la lesión de Vanguard. Y así como tuve estas publicaciones, esa era como una de las frases que encontraba siempre en común en las diferentes entrevistas. En paralelo al doctor Fabio Hermida, un poco después, está el doctor Jorge Ruiz. El doctor Jorge Ruiz, quien vive actualmente, es egresado de la Universidad Nacional, de entrenamiento posterior en la Universidad McGill, Canadá, con un posterior entrenamiento en Francia e Inglaterra, quien a su retorno al país fue director del Hospital San José, donde realizó y donde fue fuerte su práctica realmente. El doctor Jorge Ruiz fue presidente honorario de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Y yo quiero resaltar del doctor Jorge Ruiz, quien yo creo que la entrevista más amplia la tuve con el doctor Rodrigo López, y es que resaltan que fue un gran anatomista. Y yo le preguntaba, bueno, pero ¿cómo hacía el doctor ser un gran anatomista? Porque siempre era la característica del doctor Ruiz. Me decían que siempre hacía infiltración de lidocaína con epinefrina antes de hacer incisiones, que yo creo que es un rasgo en común con el doctor González. Parte de los procedimientos que exaltaban del doctor José Ruiz eran tres. Primero, la cirugía mini abierta lateral de manguito para reparación de manguito rotador. Segundo, la capsuloplastia tipo NIR de hombro. Y tercero, la reducción abierta de acromio clavicular con Servicet, que probablemente esta última, algunas personas que tuvimos la oportunidad de entrenar en la fundación, leímos esta publicación y es precisamente el doctor Luis Carlos Morales, ortopedista de trauma y de columna, en compañía del doctor Miguel Amurcia Rodríguez, quien hace esta publicación posteriormente de luxación acromoclavicular, tratamiento quirúrgico mediante cerclaje con cinta de acrom. Pero es cierto que la publicación está a cargo del doctor Morales, pero ellos también en la introducción del artículo referencian que esta técnica viene realmente del Hospital San José y era una de las técnicas que utilizó el doctor Ruiz durante muchos años eh, para el manejo de esta patología. El doctor Ruiz no solamente tuvo estas publicaciones y se enfocó mucho en el hombro, sino que además aportó a la parte académica. Esto fue una serie de cursos que fueron liderados por el doctor Soto a través de la Javeriana y la Universidad Nacional y patrocinados por el Scott, que empezaron a hacer cursos de patología específica de ortopedia trayendo invitados internacionales. Y este es el primer curso de patología de hombro que se realizó en el 77, donde vemos pues varios participantes. Dentro de los participantes, y si uno le hace zoom a la imagen en el centro, el que está ahí es Charles Neal como el primer invitado al curso de patología de hombro del 77, dando inicio a lo que posteriormente fueron avanzando a los cursos que hoy en día conocemos, pero desde el principio teníamos invitados de referencia internacional en este primer curso. Y en ese curso está otra foto donde no solamente estaba el doctor Neal, sino que vemos que estaba el doctor Bateman, el doctor Carter Rowe, entre otros, que a la izquierda está el doctor Julio Calonge, los que yo les mencionaba como pioneros de la ortopedia en ese momento. Este es lo que yo encuentro en los reportes históricos de la sociedad como el primer curso de patología específico
que fue dirigido o estaba en el marco de una serie de cursos realizados por el doctor Soto y este apoyado por el doctor Ruiz. Esta es la última foto que tengo, que encontramos, que me la envió, me la facilitó el doctor y es cortesía del doctor González, que a su vez se la mandó el doctor Gustavo Rincón, es del 2016 y es la última foto que tenemos del doctor Ruiz, que hace parte, yo creo que el inicio formal de la especialidad de hombro o del interés por ejercer solamente hombro en el país, que se hizo parte por el doctor Hermida y por el doctor Ruiz probablemente en este momento. Después de este impulso que ocurrió principalmente en Bogotá, en otras partes del país fue ocurriendo lo mismo. Esta fue también, este es el doctor Juan Guillermo Naranjo de la Universidad de Antioquia, formado en la Universidad de Antioquia, después tuvo el entrenamiento específico en hombro en la clínica Campbell y hombro y trauma. Y el doctor Juan Guillermo Naranjo, que es una entrevista más profunda que tal vez tuve la oportunidad de tener, me explicaba que cuando él retorna al país hace una de las primeras artroscopias y hace una artroscopia de visión directa. Él se trae una artroscopia Watanabe y hace en el Hospital General de Medellín una artroscopia de visión directa en ese momento, empezando en lo que él considera los inicios para él de la artroscopia de hombro. De igual manera ocurría en otras universidades. Está el doctor Pedro Manuel Botero, quien tiene también un entrenamiento muy sofisticado, en el 70 anatomía patológica en París, en el 75 medicina deportiva en el HCS, ortopedia en el HCS, y posteriormente regresa al Hospital San Ignacio y algunos años en la Fundación Santa Fe. El doctor Pedro Manuel Botero, si bien es cierto, hacía medicina deportiva, pues tuvo impacto en la cirugía de rodilla y en la cirugía de hombro, teniendo publicaciones relevantes e importantes en ambos aspectos, en rodilla y en hombro, y resalta su publicación en relación a la reparación primaria del ligamento coracoclavicular como parte de sus premisas y de sus publicaciones. De igual manera ocurrió en la Universidad del Valle, el doctor Gersner, que tiene un énfasis más en mano y en cirugía reconstructiva de hombro, su entrenamiento en la Universidad del Valle, posteriormente en la Universidad de Miami, y fue jefe durante 20 años de la Universidad del Valle, y fue tal vez también el pionero de la cirugía de hombro en Cali. Esta para mí es la segunda parte, ya no pionero en cirugía de ortopedia, sino pioneros en cirugía de hombro, encabezados por el doctor Fabio Hermida, el doctor Jorge Ruiz, eh, y los tres ponentes, el doctor Manuel Botero, Gersner, en las diferentes ciudades y en los diferentes servicios. Yo creo que a partir de este momento lo que he intentado hacer es pegarme un poco también en la historia y en la evidencia y mirar diferentes publicaciones como las mismas publicaciones dejan la historia escrita y es lo que les he hecho hasta este momento, buscando quién había tenido aporte importante y lo había publicado. Eh, Sin embargo, yo creo que en el 90 ya ocurre, después de este gran impulso y personas que fueron enfocándose solo en hombro, empiezan a llegar muchas personas que seguramente son las que nosotros hemos tenido, o mi generación la que más ha tenido contacto formalmente, y son las personas que voy a empezar a mencionar a partir de este momento. En el 91, esta publicación del doctor Emilio Cortés de la Universidad Nacional, quien era en ese momento el residente o ya se iba a graduar del doctor Orlando Ramos, que tiene un entrenamiento principalmente en rodilla, hace esta publicación bien interesante y es artroscopia de hombro, estudio en cadáveres y aplicación diagnóstica terapéutica en pacientes. Esta publicación que fue presentada en 91 mostraba los sitios de riesgo anatómico en la artroscopia cuando se realizaba la cirugía en decúbito lateral. Y no solamente mostraba anatomía en artroscopia, sino reportaba los riesgos en diferentes procedimientos. Y este es un procedimiento pues, que yo nunca tuve primero la oportunidad de ver y tampoco había escuchado antes que conocí en el proceso de esta charla, y es el procedimiento de Caspari, que era para anestesia anterior de hombro y muchas personas cuando empezaron ortopedia en nuestro país lo realizaban con diferentes instrumentos que ya no fueron instrumentos específicos de artroscopia o específicos para este procedimiento, sino hacían pinzas de relojero que utilizaban para hacer estos túneles transóseos y hacer la reinserción del labro anterior inferior. Eh, Esta es la primera publicación de artroscopia de hombro que yo encuentro y a partir del 90 empiezan a salir nombres que ya son conocidos seguramente para muchas personas que estamos en esta charla. Está pues el doctor Luis Emilio Cortés con esta publicación, el doctor Rodrigo López, el doctor Fabio Restrepo, Carlos Prada y el doctor Camilo Soto, que también muchos lo conocemos en la parte de ortopedia oncológica, pero el doctor Soto también tuvo entrenamiento con Rockwood en hombro y también hace parte entonces del inicio de la cirugía de hombro en el país. Después del doctor Soto también fueron llegando más personas, el doctor Mauricio Gutiérrez en Cali, el doctor Rafael Ginás
en Medellín, el doctor Alfredo Algote, el doctor Juan Carlos González, el doctor Mario Figueroa, Juan Carlos Jaramillo, Alejandro López, Diego Martínez y Luis Alejandro García. En este momento yo creo que ya del 90 al 96 viene un influjo de diferentes personas que fueron llegando, que seguramente hacían ortopedia en el momento histórico del país, ortopedia y traumatología, pero se fueron enfocando y fueron banderas de su especialidad. Si yo intentara dividir en este momento, con la información que obtengo de las diferentes entrevistas, como las fases y lo que fueron haciendo en cirugía de hombro, enfocados en artroscopia, este es mi análisis de cómo fueron los pioneros de la artroscopia. Un primer grupo que hizo artroscopia diagnóstica puntualmente, un segundo grupo que hizo procedimientos por artroscopia, algunos de los que yo les estoy mencionando, y un tercer grupo que ya contaba con instrumental específico de artroscopia y ya empezamos a ver cómo empiezan a realizar las diferentes técnicas para artroscopia que seguramente nosotros conocemos. Esta publicación del 97, del doctor Diego Martínez, de, hace referencia a diferentes procedimientos que hacía sin instrumental específico para artroscopia y es un punto como en el 97 ya tenían 3 4 años de seguimiento de este tipo de procedimientos. Sin embargo, también empezamos a tener una publicación importante de literatura médica en relación a cirugía de hombro. Y estas publicaciones, que son publicaciones nacionales, del libro del Compendio de Ortopedia y Fracturas del doctor Malagón y del doctor Soto, y hay varios capítulos, principalmente escritos por el doctor González y por el doctor Rodrigo López. Y aquí me da atención que aquí el doctor Rodrigo López, el autor principal, pero el doctor Alejandro López haciendo de modelo, básicamente lo que yo estaba haciendo hace 2 años en los videos del doctor Fierro. Pues aquí también el doctor López, Alejandro López, que es conocido y cirujano hombro senior de todos nosotros, era el modelo en este capítulo. También encontramos capítulos en este libro, por el doctor Juan Carlos González, el doctor Mauricio Largacha, entre otros capítulos de hombro específicos en este compendio de ortopedia y fracturas. Y es en este momento que yo creo que ocurre algo que es la consolidación de la cirugía de hombro y codo en Colombia. La consolidación, ¿por qué? Porque ocurren dos cosas. El inicio de los programas de entrenamiento de hombro y codo a nivel nacional y la creación del capítulo de hombro-codo, quiere decir, a través ya de la formalización, a través de la sociedad científica de nosotros. Entonces, en relación a lo primero, yo creo que voy a hacer un par en este momento y tenemos en este momento diferentes programas de entrenamiento avanzado hombre y codo. Está el programa de la Fundación de Fe, los programas del Hospital Universitario Médico del Dr. Vargas, la Universidad Militar, que es de miembro superior, la Fundación Valle de Lili, Medsport, Imbanaco, la Universidad Javeriana de miembro superior incluido hombro y la Universidad Pontificia Bolivariana solo haciendo hombro y no haciendo hombro y codo. Pero es importante resaltar que la fundación del programa más antiguo nacional de hombro y codo pues es de la fundación, y en este momento con la entrada del doctor Joseph Sabag y Nicolás Roviano son 29 fellows que tiene egresados con su fundación. En el 98 con el doctor Rodrigo Vargas y obviamente como principal gestor el doctor González en conjunto con el doctor Vargas, han tenido todos estos fellows que han hecho parte también de la historia nacional, y resalto eh, la participación de los fellows del programa de hombro también como miembros activos de la Sociedad Nacional de Ortopedia. Vemos como el doctor José Luis Auma, presidente en el 2017, el doctor Luis Fernando Calixto en el 2010, el doctor Mauricio Largacha en el 2007, el doctor Hernando Canales, actual presidente, el doctor Fierro, el presidente anterior. Y esta es una foto que nos tomamos precisamente en el marco de la asamblea ordinaria que se realizó en la Sociedad Colombiana de Ortopedia, pero del capítulo de hombro y codo. Y aquí vemos una foto pues, del doctor González con todos los fellows en este momento, que ahí está pues, el doctor Afanador, el doctor Fierro, el doctor Balbuena, Rojas, el doctor Osma, Germán Vázquez, y el doctor Canal. Yo creo que esto muestra precisamente de de los 29 fellows y de todo el legado del fellow de la fundación. También ocurre algo importante y es la creación del capítulo Hombro y Codo. La creación del capítulo Hombro y Codo tiene una creación del marco de las subespecialidades. Esta creación del marco de las subespecialidades fue impulsada por el doctor Navas en su paso por la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Aquí queda la evidencia de esto. Él crea esta carta ortopédica, la reestructuración de los reglamentos de los capítulos de la SCOT publicada en el 99, y el doctor Carrillo previamente también la carta ortopédica, la reglamentación de los capítulos del SCOT. Y los fundadores del capítulo del SCOT nuevamente encontramos al doctor González haciendo parte de este grupo con el doctor Vargas en ese momento. En esta foto ya eran delegados de cada uno de los capítulos sentados pues, en esta mesa, y el doctor Fabio Restrepo a la izquierda siendo el delegado del capítulo de hombro.
y aquí se empezaba a hacer no solamente la participación activa y la creación del capítulo de hombro y codo, sino también la formación de cursos intensivos de artroscopia de hombro ya sobre cadáver, intentando dar a conocer también una técnica dentro de la cirugía de hombro y codo como este curso realizado en el 2001. El capítulo va progresando, sin embargo, este es el capítulo en sus inicios. Vemos el doctor Juan Carlos Jaramillo, el doctor Vargas, que es el que está de barba y de camisa blanca, el doctor José Luis Homa, el doctor Luis Fernando Calixto, entre otros, en este momento, siendo una mesa pequeña de 6 personas, como empezó el capítulo en el 97, y cómo estas personas seguramente somos las que empezamos a escuchar a medida que vemos y revisamos las actas del capítulo en su creación y quienes hacían parte en ese momento, en el 2000, siendo el presidente el doctor Rodrigo Vargas, y vemos cómo empiezan a salir diferentes nombres ya como que miembros de este capítulo, el doctor Largacha, el doctor Gutiérrez, el doctor Calixto, Osma y el doctor Rodrigo López, y seguramente vemos a medida que avanza la historia en este momento, en estos inicios, cómo estas mismas personas empiezan a ser los presidentes en diferentes años del capítulo, a liderar la parte científica de Hombre y Codo, que son los llamados, o es el llamado de la sociedad científica, pues de la Scott y del capítulo, en este momento, en este caso el doctor Rodrigo López, y este es el curso nacional que hace el doctor Rodrigo López en el 2004, y aquí empezamos a ver, o seguimos viendo las caras, y se van adjuntando nuevas caras a la foto del capítulo Ombricó, del doctor Vargas, del doctor Calixto, el doctor González, el doctor Largacha, el doctor Rodrigo López, entre otros en esta foto del 2004. Y aquí ocurre un curso que es bien relevante en mi opinión, o en lo que yo logro encontrar por lo menos los programas académicos de los cursos en ese momento, y este que realiza el doctor Mauricio Gutiérrez del 2005 al 2007. Y es que en este curso que realiza el doctor Mauricio Gutiérrez es un encuentro colombo-argentino, pero además ven la gran cantidad de expositores internacionales que tiene, que es la parte izquierda de este panfleto de información. Y vemos que dentro de los expositores traen a Bernard Jost, y ya les explico por qué creo que es importante esa llegada de Bernard Jost a Colombia en el 2006. Esta es una foto de ese congreso que vemos de saco gris y de camisa negra, el doctor Pascal Gless en Francia, el doctor Daniel Moya Argentina, el doctor Calvas Mania en el centro, el doctor Rodrigo López, el doctor Osvandré de Brasil, el doctor Felipe El Toro Chile, entre otros que hacían parte de este encuentro de patología de hombre en Cartagena en el 2006, marco el encuentro Colombo-Argentino, que tuvo una gran influencia de conferencistas internacionales, y yo le reservaba a Bernard Jost en este momento. Y es que el doctor Juan Carlos Jaramillo hace esta publicación en el 2009, 3 años posterior a la llegada del doctor Jost a, este, a, esta, a este congreso, y hace la publicación de el análisis clínico y radiológico de la prótesis reversa, y probablemente es la primera evidencia nacional de literatura científica de prótesis reversa en Colombia. Fue escrita por el doctor Jaramillo, y, según informe del doctor Jaramillo, pues esa cirugía, la primera cirugía de prótesis reversa que él realizó, la hizo en el 2006 en compañía del doctor Bernard Jost, posterior a ese congreso en el Palotón, y este es el legado que el doctor Jaramillo deja escrito eh, en la literatura. Diferentes esfuerzos han realizado los presidentes que han seguido en la sociedad. El doctor Pablo Llená hace este congreso en conjunto con la SLAR, que marca el récord hasta este momento de mayor número de asistentes, con 377 asistentes, y llama la atención la gran influencia, pues, de asistentes americanos y de Francia de ese momento. Y es el primer congreso que hace en convenio con la SLAB, buscando tener un mayor número, pues, de conferencistas y de asistentes. El doctor Alejandro López hace algo similar en el marco de su presidencia, y lo hace en conjunto con la ANA. En conjunto con el doctor Mauricio Largacha traen una gran influencia de la Academia Americana de Artroscopia, y hacen este congreso, que esta es la foto de ese congreso, y vemos cómo se empiezan a agregar diferentes personas a la foto de las 5 personas que yo les mostraba al principio en el 2000, y vean cómo ya empieza a crecer la sociedad y estar más gente en la foto. Y ya yo creo que esta es la historia reciente de los últimos 5 presidentes, 4 presidentes de la sociedad: el doctor José Luis Osma, Fernando Carreño, Guido Fierro y Hernando Canal, quienes han tenido diferentes retos, como el doctor Carreño, que hace el Congreso de Hombre y Codo, lo hace totalmente virtual. Y esta es la foto del último congreso, que ya seguramente vemos muchas personas nuevas y muchas caras nuevas en el capítulo. Y algo relevante que ocurre en este congreso es que, aparte de tener personas nuevas en el capítulo, tenemos también un homenaje a los formadores, que fueron los fundadores del capítulo, que ya hoy en día hacen parte o tienen el título de formadores por todo, cada uno
en su aporte dentro de la subespecialidad y en la creación de un programa de entrenamiento, el doctor Jaramillo, el doctor González, el doctor Mauricio Gutiérrez y Mario Figueroa, y ya empezamos a hacerle como homenaje a estos formadores. Y estos formadores pues no han parado ahí, el doctor Jaramillo sigue haciendo innovación en la historia del hombro y encabeza este encuentro, el primer encuentro nacional de fellows en cirugía de hombro que lo hace el 25 de noviembre del año pasado, siendo pues no solamente parte de los fundadores, no solamente ya homenajeado fundador, sino que sigue empujando y sigue dando ejemplo a las personas que venimos atrás. Esta es el mensaje que yo les traía hoy, es básicamente un esfuerzo que he hecho recopilar este número de entrevistas que he realizado, los archivos de la sociedad, los documentos del capítulo de hombro, las publicaciones que les he referenciado en el trayecto de la charla y principalmente impulsado por una entrevista el 17 de julio del 2022 cuando estaba haciendo un velo por fuera con el doctor González, quien es el principal sponsor para que realice esta charla. Yo creo que el fin de esta charla realmente es transmitir a la generación de la cual seguramente hago parte, de las nuevas generaciones, la historia de la civilidad hombre y codo contada por las personas que les he mencionado a través de la charla y darle también pues, la bienvenida a las nuevas personas que siguen decidiendo ser parte de la cirugía hombre y codo, como ahora el doctor Joseph Sabaki y el doctor Nicolás Rubiano, que son los fellows número 28 y 29 del programa de la Fundación. Excelente, Lacu. Excelente charla. Creo que si estuviéramos en un auditorio, la gente estaría aplaudiendo de pie su conferencia. Muy buena charla, sobre todo motivadora, que es lo que siente uno cuando lo escucha. Creo que desde el doctor Lisandro Leiva hasta el doctor Joseph Sabag y Nicolás Rubiano, creo que todos pensamos lo mismo y todos tenemos esta misma intención sobre esta conferencia. Creo que para las personas que vieron o que tuvimos la oportunidad de acabar de ver esta conferencia, creo que fue perfecta cómo muestra la evolución, doctor Lacutir, de que es muy parecida a la ortopedia mundial, de cómo cirujanos pasan a ser ortopedistas y ortopedistas pasan a subespecializarse en hombro y eso empieza a permearse acá en Colombia, siendo pues como iniciado ese primer empujón sólido hacia la cirugía de hombro, como el doctor Hermida y el doctor Ruiz, al menos acá en Bogotá, nos llevaron a eso y giraron ese rumbo de toda esa generación que usted menciona de los años 90, que fueron nuestras, que al igual que ustedes, son las personas que yo conocí, ¿sí? Y no voy a pues, mencionar a nadie porque con seguridad se me quedarán muchos por fuera, pero esa generación que se formó a finales de los 80 y que desarrollaron su práctica en los 90 fueron los que consolidaron, a mi modo de ver, nuestra especialidad y sobre todo nuestra sociedad, lo cual me gusta mucho cómo mostró cómo nuestra sociedad y nuestra evolución como cirujanos de hombro está ligada estrechamente. Creo que no hay mayor como mayor responsabilidad que tomar esto que usted nos acaba de decir y continuar esta historia. Creo que para los que nos quedan bastantes años por delante, creo que es nuestro deber y nuestra responsabilidad hacer que esa historia de nuestra sociedad y nuestra especialidad siga creciendo. Yo quisiera darle la palabra al doctor González, al doctor Rojas, o a cualquier persona del auditorio eh, que quiera hacer una pregunta o un comentario. Doctor González, ya le doy la palabra. Hola Guido, eso Doctor ahí ya se González. oye, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Pues muchas gracias Guido y Lacu, qué maravilla de conferencia, ya la habíamos oído en el Congreso de Fellows, como usted mencionó al final, pero siempre es bueno volverla a oír. Ese recuento que usted hace yo creo que es muy balanceado y muy real de lo que ha sucedido en el hombro, que es pues muy satisfactorio oírlo y ver lo que ha sucedido. Quiero destacar tal vez que dentro de los presentes está Natalia Iriarte, aquí tal vez así la veo aquí. Natalia es la esposa del doctor Botero y nuera del doctor Enrique Botero Marulanda. Le conté que íbamos a presentar esto y que Juan David iba a presentar esto y creo que es muy emocionante que Natalia esté aquí con nosotros.
No sé si quieras aparecer un segundo en pantalla o simplemente mandarte un saludo a ti y al doctor Botero, que como todos vieron, es parte de la historia después de los pioneros, los doctores Hermida y Ruiz, pues los doctores Naranjo, eh, Botero y Gessner en Medellín, Bogotá y Cali fueron los otros pioneros que valdría la pena mencionar o resaltar, como lo dijo Juan David. Entonces, Natalia, muchas gracias por estar aquí y un abrazo. Yo creo que Natalia prefiere pasar. Si acaso Sí, señor, levanta yo la pienso mano lo o mismo. algo, le damos la palabra, pero pues creo que es muy satisfactorio. Aquí me ha escrito por el interno que está presente y está feliz, pero yo creo que ella prefiere pasar. Pero qué maravilla que esté presente. Adelante, Guido. No, quería pues darle el paso a las personas del auditorio, eh, pues a escuchar sus comentarios, preguntas, eh, pues darle la oportunidad al auditorio. Si no, creo que podemos dar fin a la conferencia. Doctor Yo Rojas. quiero agradecer, Guido Lacu, yo quiero expresar pues de verdad un profundo agradecimiento por esta presentación tan excelente sobre la historia de cirugía de hombro y codo en Colombia. Yo creo que ha sido verdaderamente enriquecedor aprender sobre la evolución de esta especialidad, los hitos que han marcado un cambio y lo más importante, creo que más allá de las técnicas quirúrgicas y de todo, que creo que es importante, son las personas. Creo que usted ha mostrado que eh, diferentes personas en diferentes momentos han logrado evolucionar y cambiar esta especialidad. Y yo creo que este tipo de charlas son fundamentales para que nosotros entendamos dónde estamos parados y cómo llegamos hasta aquí, y sobre todo para inspirar a las futuras generaciones de ortopedistas. Cómo la dedicación y la inspiración de diferentes especialistas llevan a la evolución de lo que hacemos. Entonces, de verdad que yo creo que esta contribución es invaluable y ojalá podamos, o usted pueda poner esto en un escrito para que cualquier persona en el futuro pueda leer esta historia y entender cómo llegamos hasta acá, ¿verdad? Gracias, que creo que es un esfuerzo muy valioso. Sí, gracias, doctor. Eso lo haremos. Sí, totalmente de acuerdo con el comentario de Jorge. Creo que el mensaje que deja eso es que hay personas detrás de la cirugía, primero que todo, y segundo, inspirar a las nuevas generaciones a que continuemos esta historia. Yo continuemos porque yo también me siento todavía de esta nueva generación. Entonces, que continuemos este proceso Ya, para que en unos años estén mostrando cómo nosotros honramos la labor de esos pioneros en nuestra especialidad. Muchas gracias. ya yo puse ahí la nueva generación, doctor Fierro. Ya no se haga. Ya está. Ya usted es past presidente. Senior Ya, Club. ya en la Muchas siguiente gracias. toca poner esa a Lacu, a Joseph Sabag y Claro. A Jorge Vélez, el Caribe colombiano adelante. Sí, Bueno, y a señor. Nicolás Rubiano también. Ahí detrás de la Q, si Natalia está viendo la conferencia, que creo que está presente todavía, detrás de la Q están toda la colección del Journal of Bone and Joint Surgery, que era del doctor Botero, precisamente, que se dio a Juan David. Ahí está, seguramente Natalia recuerda eso en el consultorio del doctor Pedro Manuel, y está en muy buenas manos Creo que al doctor González se le fue la... con la Q, Natalia. Para mí revivir los pasos de Pedro Manuel y el legado suyo en las nuevas generaciones. Y menciona a que acaba de ver los libros y los recuerda muy bien, las revistas. Pues Natalia, ¿no? Emocionante para nosotros y de verdad que Juan David Lacutil, como resaltó Guido y Jorge, hizo un gran trabajo, hizo un gran trabajo y todos le agradecemos a Juan David por haberlo hecho tan organizadamente y tan eh,
con el disclosure del principio del doctor Roberto Arango Sanín, que uno siempre corre riesgos de decir cosas que no son o exagerar algunas otras, pero con un trabajo juicioso de recopilación de evidencia. Muchas gracias, Juan David. Ido adelante para Mucho gusto, terminar. doctor. Muchas gracias a todos, especialmente al doctor Lacotir, por supuesto. Y creo que damos por terminada esta conferencia. Nos vemos la próxima semana con una nueva charla. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao, doctor. Hasta luego, gracias. Chao, Lacu, gracias a todos. Chao, Natalia. Chao, doctor.